Ahí vamos a meditar, no es la negación de Pedro, sino es sobre cómo Jesús anuncia la negación de Pedro. De eso vamos a hablar. Así es que dice ahí el título, Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tiene el deseo de seguir. Y usted y yo deberíamos de ser como Pedro, de tener ese deseo de seguirle, de ir detrás de él. ¿Por qué? Porque Joel es el que nos puede bendecir. Y Pedro sabía eso. Entonces, por eso es que dice ahí de que Pedro le dijo ¿por qué no te puedo seguir? Porque Jesús, como lo sabe todo, lo conoce todo, sabía de que, qué es lo que había en el corazón de Pedro. Como sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Jesús le estaba hablando de que a donde iba ese trago, esa copa amarga del sufrimiento, no podía Pedro sufrir, no soportaba. Hay cargas que no la soportaban, pero Jesús las puede llevar. Y por eso es que Él advierte, ¿verdad? Le dice, ¿por qué no puedo seguir ahora, Señor? No me pueden seguir. Así que Jesús le dice eso, ¿verdad, a Pedro? Porque sabe que Pedro es el que más insistente es en andar con Él. Y por eso en esa insistencia es la que usted y yo deberíamos de tener. Quizás muchas veces esa insistencia en buscar a Jesús es porque sabemos de que Él nos va a bendecir, de que Él nos va a dar la victoria. Entonces, por eso es que Pedro anhelaba estar con Jesús. Le gustaba porque sabía que donde Él iba había bendición. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros, que donde Jesús está, hay bendición. Así que, hermano. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero dice ahí en el versículo 34, allí antes del 36, ¿verdad? Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay un mandamiento que Jesús da, ese es el tema que tiene ahí en el 35, dice: en esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hablando sobre el mandamiento. Pero leamos el 33, ese es el parecido al 36, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahí está lo que le está explicando a Pedro, ¿verdad? Que a donde él va, no lo pueden seguir. Ustedes no pueden ir. Vosotros no podéis ir a donde yo voy, porque lo que yo voy a hacer es una obra que al mundo le va a beneficiar. Bien, entonces ahora iniciamos en el 36 para ir entendiendo lo que habla. Dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Ahí está, ¿verdad? Que él le dijo que me voy, pero ustedes no me pueden seguir donde yo voy. Entonces Pedro viene y le dice: Señor, ¿a dónde vas? Así es que dice ahí: ¿a dónde vas? Le dijo: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Eso es lo que Jesús le dice. Yo me voy, pero ustedes no pueden seguirme porque a donde yo voy no pueden ir. Y era cierto. No era usted, ni yo, ni Pedro, ni nadie el que iba a ir a la cruz. El que iba a pagar el sacrificio. El que iba a pagar ese sacrificio en la cruz del Calvario no éramos nosotros. Era Cristo, que ya tenía esa profecía de que iba a cumplir la obra del Padre. Entonces, como él ya le iba a cumplir, le dijo: yo lo que voy a hacer, ustedes no pueden ir a hacer eso. No pueden cumplir eso, pero yo sí, yo tengo que ir a cumplir ese sacrificio. Y por eso que le digo: Señor, ¿a dónde vas?, le dijo Pedro. Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Por qué no le podía seguir? Porque el sufrimiento que iba a llevar, Pedro no lo iba a soportar. Igual que usted y yo no lo podíamos soportar. Porque el sufrimiento era grande. No cualquiera va a aguantar la crucifixión. Esos clavos, esa corona de espina, esos azotes. No cualquiera lo soporta. Entonces, dice ahí: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, por ahora.
más me seguirás después. Eso es lo que le dice Dios, más me seguirás después. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Cristo? Vaya, ahorita no me puedes seguir, deja que yo cumpla la obra, porque yo tengo que cumplir lo que el Padre me mandó. ¿Y qué le había mandado? A morir. ¿Por qué? Por amor al mundo, porque quería salvarnos. Por eso Dios le mandó, para que nos limpiara del pecado con su sangre derramada, iba a cubrir todas nuestras culpas. Y ahí iba a ir cualquiera. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y Cristo no era pecador, y esa sangre que iba a derramar valía la limpieza de nuestros pecados. Ese es el precio de nuestros pecados. Cristo lo pagó. Y usted y yo, en ningún momento vamos a poder hacer eso que Cristo hizo. Yo no puedo limpiar los pecados de ninguno de ustedes, ni los míos. Solo Cristo nos puede limpiar. Solo Él nos puede dar vida eterna. Y por eso es que le explicaba a Pedro esas cosas que no entendía. Como no entendía, Pedro, ¿y por qué no te puedo seguir? Porque Pedro quería saber las cosas. Pero sabemos de que allá en el Antiguo Testamento, de Deuteronomios 29, dice que son cosas secretas y las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, el secreto era de Cristo, era de Dios, pertenecen a Él, y ningún humano las iba a saber hasta que Dios se los revelara. Ese es el secreto que no le había revelado a Jesús, ¿verdad? De que Él iba para allá, pero que Él no podía ir. Y Pedro quería saber. Por eso le decía, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Entonces le dice ahí, ¿verdad? Que a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Ahí está de que ahora, después de que Cristo murió, Pedro le tuvo que seguir. Porque ya le había dado la promesa de que Él iba a resucitar. Y se les iba a aparecer allá en Galilea. Entonces allá me esperan. Porque yo voy a morir y me voy a aparecer allá. Y vosotros seréis investidos de poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí les iba a dar Dios el poder. Por eso le digo, seréis investidos de poder, pero me esperan allá en Galilea. Allí descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Así es que no me duele más. Dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Hay que seguirle a Cristo. Y ese después es ahora. Ahora es que tenemos que seguir a Cristo. No es que lo vamos a dejar para después. Pedro eso quería saber, ¿y por qué ahora no? No, es que el tiempo es de Dios. Y Él sabe cuándo es que vamos a llegar. Si llegamos a todos o bueno, Él sabe. ¿Por qué? Pero ahora no podía. Ahora Dios está dando un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia está para todo aquel que quiera. Amén. Y si usted y yo estamos dispuestos a buscar, tenemos que seguirle ahora. Por eso que le dijo Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Entonces ahí le dijo, me seguirás después. Entonces ahora Jesús viene y le trata de explicar a Pedro en el versículo 35. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Le vuelve a preguntar, ahí en el 36 le dijo, ¿por qué no te puedo seguir? Ahora le vuelve a preguntar en el 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y ahora ya le agrega algo más, Pedro, si yo soy capaz de dar mi vida por ti. Eso es lo que le dice ahí, ¿verdad? Mi vida pondré por ti. Eso es lo que Cristo ya sabía. Que muchas veces nosotros hablamos cosas que no vamos a cumplir. Porque Pedro le estaba diciendo una cosa, pero Jesús ya lo sabía. Pedro le estaba diciendo, yo soy capaz de poner mi vida, pero a la hora de los mangazos, salimos corriendo. No aguantamos. Porque Cristo sí tenía que soportar, pero Pedro no. Pedro viene y como emocionado que quería andar con el maestro. No, si yo puedo dar mi vida por ti. No, pero si lo que no entendía es que el que iba a dar la vida era Cristo. Le iba a dar la vida por todos. Entonces, por eso es que aquí Pedro le dice,
En el 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Si mi vida pondré por ti. O sea, habla de Pedro. Porque vas a ver el 38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Lo dice en forma de pregunta y hay un signo de interrogación donde le dice a Jesús, tu vida darás por mí. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Tu vida pondrás por mí. Hay una pregunta que le está haciendo Jesús. ¿Vas a creer que vas a poner tu vida? Ya vas a ver. Y cabal, cuando le sale a la mujer ahí que está haciendo la limpieza y le dice, andaba con el maestro, yo te vi. Yo no, le digo aquí. A ver si estaba poniendo la vida, no, negándole. Por eso es que Jesús le dice ahí. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Porque Pedro le dijo, mi vida pondré por ti. Tu vida pondrás por mí. ¿Por qué le vamos a decir así a Cristo? Nosotros vamos a dar la vida y no somos capaces de cumplir esa palabra. Por eso yo estoy esperando a que mi hermano Dolores ahí se ponga activo para poder ir con todo a evangelizar la palabra, a llevar ese mensaje, para que el mundo oiga la palabra. Pero si tenemos miedo, así como aquí Pedro, no vamos a ir, nos vamos a quedar sentados y nos va a dar sueño, nos vamos a dormir. Entonces dice, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, ahí está. Cuando dice de cierto te digo, está diciendo que es una verdad doble. Me va a mentir, ahí le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo. Ahí está la profecía de Jesús. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Antes de que el gallo cante, le habrá negado 3 veces. Y está diciendo que mi vida va a dar. Por eso le digo que Pedro habló ahí con todo. Yo estoy con el maestro, pero en el momento en que le estaba activo y todo, pensando en que podía luchar y dar la vida por Jesús. Pero le dijo Cristo, tu vida va a dar por mí. Y antes hablando de eso, porque lo hace Jesús en forma de pregunta, tu vida va a dar por mí. Creo yo eso, mira, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí está. Vaya. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque Jesús nos conoce. Porque Él conoce todo. Cómo pensamos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo oímos. Por eso le dijo, no, que pongas tu vida. Entonces, por eso es que le dijo ahí, sin que me hayas negado 3 veces. Allí está el punto. Que vino Pedro y le negó. ¿Por qué? Porque ya Jesús se lo había dicho. Vámonos más adelante, allá en el capítulo 18. Allá unas 3 páginas adelante. Capítulo 18. Allí sí vamos a ver ya la narración de Pedro. De cómo le negó. Hay otros 3 versículos allí. 18:25. Ahí ya dice, ¿verdad? Que Pedro niega a Jesús como Jesús se lo había dicho. ¿Va? Entonces dice, estaba pues, dice Pedro, en pie que estaba haciendo, calentándose, dice que él se estaba calentando ahí porque habían encendido fuego y había frío, ya estaba de noche. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Ahí está la primera negación. Ahí están las 3 negaciones. Entonces cuando le dijeron, ¿no eres tú el discípulo del maestro? Él negó y dijo, ahí está la primera negación que Jesús le dijo, 3 veces vas a negar antes que el gallo cante. Vamos a la otra negación. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Ahí está, ¿verdad? Que lo había visto en el huerto. Y hasta Pedro, cabal, iba con todo a dar su vida. Sacó la espada y dice que le voló la oreja a uno de los guardias que iba a capturar a Jesús. Y por eso, pero ahora que ya se invirtieron las cosas, a ver si ahora va a sacar la espada. No, ahí dice que ahora el hermano, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? En el 26, uno de los siervos del sumo sacerdote,
pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Ahora le está diciendo, yo te vi cuando le cortaste la oreja a mi hermano. Entonces, ¿ahora qué dice ahí? Que Pedro lo volvió a negar. Eso es lo que dice. Le dijo, no te vi yo, le dice, en el huerto con él. Te vi que me volaste la oreja. Pero él fue por gusto. Entonces, 3 veces. Vamos al 27 para terminar. Dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Se cumplieron las 3 veces. Por eso es que dice ahí, negó Pedro otra vez. Y así nos pasa a nosotros. No es que solo Pedro le negó, si nosotros a cada momento le negamos. Cada vez que decimos algo y no lo cumplimos, negamos a Jesús con nuestros actos. Lo que hacemos no agrada a Dios y allí le negamos. Por eso es que no podemos hablar mucho. Porque muchas veces, como le digo, son emociones. Y por eso yo no me baso en emociones, ni en tanta alabanza en las predicaciones, sino en enseñanza. Porque si yo estoy emocionado con todo, yo puedo luchar y combatir. Pero a la hora de las horas, cuando me estoy enfrentando al verdadero enemigo, no quiero. Ya me pasó la emoción y ya estoy bajo de fe. Entonces eso pasó con Pedro a la hora de la aflicción, de la prueba. Que dijo Pedro, no, yo no he visto, si no van a colgar a mí también. Es tener el miedo. Es lo que Jesús ya sabía de nosotros. De que nosotros, al momento de la prueba, ya no puedo. No me paro. Y eso es lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Cuando lo miren a usted hablando de Jesús o creyendo en Jesús y no ahora a la vez que no se deje parar. Allí viene la espada, la guillotina. Por eso han preparado el hacha. Que viene. Así van a morir varios. Por eso ahora usted y yo es tiempo de que lo fundamentemos bien en la palabra y estar firmes para que cuando Cristo venga nos vamos con Él. Pero si no nos vamos, allí va a venir el momento de la prueba, de la gran tribulación, donde usted y yo hay que tener que pagar con sangre si nos quedamos, por no haberle creído a Dios. Pero yo no pienso quedarme. Yo le creo a Dios que Él me va a llevar. ¿Y usted? Ese es el punto. Ya cada quien sabe cómo está en su fe y si le ha creído a Dios o no. Pero yo sí le creo que lo que yo estoy haciendo no sirve para salvarme. Lo que Cristo hizo es lo que sirve. Y Él ya hizo ese sacrificio y lo hizo por mí y por el mundo entero. Por eso es que su palabra dice, ¿verdad? Que Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero si yo no le creo a Él, estoy perdido. Entonces, ¿qué toca? Pasar el sufrimiento, pasar la angustia. Por eso se dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo de la iglesia. Y que el esposo no va a dejar padecerlo a la esposa, sino que la va a cuidar, la va a proteger y por eso la va a apartar del sufrimiento. Entonces, ahora Pedro aquí le negó y muchos hombres negaron a Jesús. Y muchos hombres que negaron a Jesús, Dios en misericordia los levanta, los salva. Porque en el Antiguo Testamento muchos de los hombres de fe les fallaron. Y ponemos ejemplos: Abraham, Jacob, le robó la primogenitura, va a Esaú, y Sansón, y David, que cometió adulterio y que mató al marido de la mujer. Muchos hombres de fe, porque David era un hombre de fe, era un profeta. Incluso Elías le falló porque se fue a encerrar en una cueva y Dios lo mandó a predicar el evangelio.
Y le dijo, ¿por qué estás metido en esa cueva? Saliste de ahí, le dijo. ¿Por qué? Porque el miedo que le iban a matar, lo habían amenazado. Y cualquier amenaza, cualquier asusta. Entonces, pero no por eso se han condenado. Salomón le falló a Dios, pero Dios tiene misericordia. Y así usted Dios le fallaba. Pero tenemos que reconocer que le fallamos, porque ellos reconocieron. David reconoció que le falló a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no reconocer que le fallamos y que necesitamos de Él? Entonces, en su infinita misericordia, Dios nos perdona si venimos delante de Él arrepentidos, humillados delante de su presencia y reconociendo que necesitamos de Él, de su perdón. Es que eso es lo que el mundo tiene que hacer. Venir a Él arrepentidos, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados, porque le fallamos y hemos pecado delante de Él, y el pecado es el que nos separa de Dios. Entonces, ahora Pedro aquí le falló, pero Pedro no por eso se va a ir al infierno, sino que Dios tiene un propósito. Si Pedro es el que comenzó a predicar en la iglesia primitiva. Por eso dice en el libro de los Hechos que él estaba en el aposento alto y estaban 120 reunidos cuando descendió el Espíritu Santo. Y Pedro comenzó a predicar. Y luego volvió a predicar en otro lado y fueron 3,000 los que se convirtieron. Ahí estaba ganando más para Dios. Y luego dice que volvió a otro sermón y ya eran 5,000. Entonces seguía trabajando. Es que ese es el plan de Dios, que si nos ha dejado en esta tierra es para que hagamos algo en la obra de Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero decía, si muero, voy con Cristo. Pero si vivo, es porque es necesario que la obra siga caminando. Por eso si usted y yo estamos con vida, es porque quiere que sigamos trabajando en la obra. Entonces, por eso Dios sigue. Porque en esta tierra hay un propósito de Dios que cada uno de nosotros tiene que cumplir. Y no lo vamos, como dijo mi hermano, allá. Si no toca. Si Dios no ha puesto todavía, entonces trabajemos para lo que Dios ha puesto. No solo para lo material, sino para lo espiritual, para la obra de nuestro Dios. Así que aquí está la exhortación, ¿verdad?, de que Pedro le falló las 3 veces y ahí cantó el gallo y lloró amargamente, dice.